Raquel. Vamos a sus inicios de liana. Atrás. Me dices qué observas, cómo te sientes. Estoy bien. ¿Te sientes bien? Sí. Muy bien, Raquel. ¿Dónde te encuentras, Raquel? Estoy en un bosque. ¿Es de día o de noche en ese lugar? De noche. De noche. ¿A quién observas en ese bosque? O sea, es tarde de noche. Tarde de noche. Acaba de oscurecer. Bien. Un jinete. ¿Un jinete? Sí. Está yendo a caballo. Le estoy siguiendo. Muy bien. ¿Su vestimenta es de militar? ¿Qué es esa vestimenta que trae el jinete? Sí, son soldados de... ¿De quién? de una realeza que se encuentra en ese lugar. Bien, Raquel. Él lo está siguiendo, ¿no? Sí. Bien. ¿Está solo el jinete? ¿O va con alguien más? No está solo, es como que se había alejado del lugar Ujú. a realizar algo y está regresando. Y trae algo en su mano. Muy bien. ¿Qué observas que lleva en su mano? Es una bolsa, pero parece como un libro Bien. o una escritura. Ujú. ¿Lo protege, lo cuida? Sí, Bien. él lo observa que nadie lo vea. Ah, es hombre el jinete. Sí, es hombre. Bien. Es liana. ¿Es la paciente Eliana? Sí. Muy bien. Y Cuando llega al castillo Ajá. lo mete a su cuarto, que se encuentra no adentro del castillo, sino a los alrededores. Quedan los pequeños cuartos de ella. Y él baja del caballo e ingresa. Ingresa a su cuarto metiendo la bolsa. Es como una bolsa de arpillera. Ajá. Y sí, son escrituras. Escritura que tiene diferentes simbologías. ¿Y qué edad tiene este jinete? 32 años más o menos. 32. Muy bien. Es alto, rubio, de ojos verde, con cabellos rizados Ajá. y muy grande apuesto. Bien. ¿Cuánto mide más o menos? ¿1,90 m? Sí, 1,92 m. 1,92 m. ¿Cómo se llama, Raquel? Puedes sacarle esa información. Él no te siente todavía. ¿Y en qué lugar estás en el holograma? ¿En qué época estás? 5,230 AC. ¿Lugar? Escocia. Escocia. ¿Cómo se llama el jinete? SW Ajá. ET
ET, ¿qué más? H-E-R. Es Water, dice. Es Wetter. Sí. Bien, Raquel. Continúa observando. ¿Qué hace con ese libro? Lo abre y lo lee. Intenta traducir lo que le habló. Adelante. Acércate a él. Se asusta. Dile que no se asuste, que estás para ayudarle. Sí, porque está haciendo algo que no corresponde, por eso tiene miedo. Le digo que no tenga miedo. Que estoy con él para resolver problemas que le ocasiona lo que está realizando. Y le pregunto cómo se llama y me dice Sweater. Sweater, muy bien. ¿Y qué está realizando? Pregunta quién soy. Soy un ser de luz, le digo. Vengo de líneas futuras. Y no entiende. Entonces me quedo con ser de luz. Muy bien. Y quisiera ayudarte. ¿Lo permites? Le digo, y dice que sí. Pregunto qué es ese libro. ¿Qué está leyendo esa escritura? ¿De dónde lo sacó? Sí. Dice que le ha entregado su maestro. Y le pregunto quién es su maestro. Me dice despacito que no se encuentra en este lugar, que él tiene que ir junto a él, que se encuentra aislado de los lugares. ¿Y por qué vive aislado? Pregúntale. ¿Cuál es su temor de tu maestro? Porque realizan prácticas que no quiere el rey, dice. Y tengo que alejarme e ir junto a él porque a mí sí me agrada, dice. Bien. ¿Y quién es el rey en esta línea de tiempo? Pregúntale. ¿Quién es el que gobierna este reinado en Escocia? 5230 AC. Sí, Rottnest, dice Rottnest. Rottnest. El rey se llama así, Sí. Rottnest. Muy bien. ¿Y qué estás intentando traducir? Pregúntale de estas escrituras. Sí, me muestra y me dice que le ha dado para que lea y entienda. Dice, son conjuro que yo tengo que aprender a leerlo y utilizar en el momento que necesito. Como por ejemplo para la medicina o para que me ayude cuando estoy en las batallas. Utilizar estrategias, camuflarse. ¿Y qué has logrado hasta ahora? ¿Aprendiste algo de eso? Dice, recién me estoy iniciando, solo sé que lo estoy evaluando en este momento. ¿Cuál es lo que primero voy a entender? ¿Cuál es más fácil? Dice. Y lo que él quiere es camuflarse. La parte del camuflaje lo que le da a entender son palabras que él tiene que repetir varias veces y se va observando en el espejo. Repite varias veces unos conjuros que lee de ahí y se observa en el espejo a ver si se camufla. A la sexta vez que dice, ahí se camufla. O sea que se hace invisible en su parte física. Sí. Y él se siente muy feliz. ¿Y cuánto le dura ese camuflaje? Sé todo el tiempo que yo necesite. Bien. Y le pregunto, ¿y sabes quién lo realiza ese camuflaje y quién te ayuda a eso? Sí, dice mi Dios.
¿Y quién es tu Dios? ¿Lo conoces? No, solo sé que es el más poderoso. Son ruidas. Es una secta de brujos. Ujú. Y esto al rey no le agrada lo que ustedes hacen, ¿no? No, Está en contra de todas estas sectas que ustedes manejan. sí, ya han eliminado varios, dice. Ya han logrado desaparecer a varios. Y este grupo se ha escondido. ¿Y cómo los eliminan en estas líneas? Nos queman en la hoguera. Ah, los queman, muy bien. O sea, tú estás propenso a que te pueda suceder lo mismo, ¿no? Si te descubren. Sí, dice. Bien. Raquel, Sí. avanza con él en el tiempo. ¿Qué sucede con él? Tiene 32 años en esta línea. Avanza con él. ¿En qué se transforma él con toda esta información de ese libro? Se va camuflando y va entendiendo todos los conjuros que va haciendo. Pero llega a una cierta edad donde se dan cuenta que él utiliza magia. Y la magia es lo que no quiere. No quieren, donde él está ubicado en ese castillo, que utilicen la magia. Y uno de los soldados lo delata. Pero él ya está como un médico, como un curandero de la realeza. Él le dice, él utiliza magia para sanar a todo lo que se acerca. Y él dice, no, solo es sabiduría de la misma energía de la naturaleza. Dice, es como si camuflara y sacara solo raíces para ir probando, y tiene varios animales ahí con él. Dice que cada raíz que va probando lo va eh, experimentando con los animalitos que tiene a su alrededor. Es como que él va dando explicaciones y negando lo que ¿se habla de esa explicación? No. ¿No le creen? No, porque encuentran otros objetos donde delata que él es un brujo. Un brujo, muy bien. Utilizan como algunos detalles, como le llaman el atrapasueño. Bien. Y otros como cristales. ¿Y qué le sucede ahí? ¿Lo detienen? Lo detiene, está dentro de un calabozo. Bien. Y él llama a su Dios diciendo que lo libere. Cuando él hace contacto, llega su grupo, su profesor, e intenta sacarlo. Su maestro que decía un inicio. Sí, lo duermen a todos los guardias y logra sacarlo. Huye, escapa. Escapan. Bien. Y van se camufla con todas el bosque y son piedras que no logran captar dónde están ellos. Y se esconden. Sí, logra escapar. No logra escapar. Síguelo, Raquel. ¿A dónde se va? Ya está con este maestro que tuvo en inicio que le entregue ese libro, ¿no? Sí, están en el bosque, adentro de una cueva, por debajo de la montaña gigantesca. Y ahí se hace anciano, y donde él logra desencarnar. Está ya muy enfermo. Ya el profesor no está con él. Ya desencarnó. Sí, hay otros alumnos, vamos a llamar. Alumnos que están iniciando y que él está guiando.
Raquel, Sí, escanéele al anciano ya que sería el jinete en esta línea, es Liana, línea 2022. ¿Qué le han colocado en su parte etérea física? ¿Qué implantes tiene? Escanéale, Raquel, y mírale cuántas entidades lo controlan a él como un gran maestro de estas magias, pues vamos a llamarle, que le han enseñado. sí, tiene un reptil con él. Un reptil. Es oscuro, no es negro. Tiene un reptil en este momento. ¿Uno solo? ¿O hay varios? Ahora solo uno, que está como un guardia permanentemente en su parte física. Bien. Obsérvale los implantes. Tienes cientos, miles y millones. Es como si la arena de lo que es de la playa se deshace, no puede estar unido. No es como la tierra, que es fértil y es como una arena gorda, le dicen, porque está más compactado con diferentes componentes. La arena de la playa, del mar, ese se deshace. Es como si su estructura física estuviera de esa manera. Es como si le cortara y se uniera de vuelta. O sea que cada partícula de ella tiene una pequeña divisoria donde está con un control que es como de metal. ¿Y qué le están haciendo actualmente en la Tiene, línea 2022 a Liana? ¿La están dividiendo? ella está dividida. Está dividida. Tiene problemas, todo lo que es la parte de la cabeza, columna vertebral, hasta el coxis. En la espalda media baja tiene un dispositivo que es como un monitoreo al control de lo que todo su estructura está con los implantes que tiene. En la garganta. En la garganta tiene como otro dispositivo que le rodea completamente la garganta, su timo, su corazón, estómago y todo el resto, su parte sexual. En su parte sexual tiene como una máquina, sería como un pequeño, una pequeña incubadora. Ese cristal, totalmente cristal, y donde le une es un metal. O sea, todo lo que es su parte sería ya vaginal, es metal. Y el cristal es donde tiene su matriz. Y está completamente monitoreado con esos diferentes puntos. Raquel. Sí. La paciente Liana manifestó grandes pitidos en los oídos, siente que está lastimado un oído, siente cadenas en los talones, rodillas, y esto que estás comentando en la parte sexual, ella siente un dolor muy intenso al momento de sus procesos menstruales, donde tiene que tomar un medicamento farmacéutico para que se tranquilice. Sí. Es todo esta, y siente a la entidad que le está manipulándole. Sí, por la misma cadena que viene cargando, no la parte física etérea. Siente su parte física, digamos, sí. Pues, ¿no? Todos esos eventos. Como también tienen como dibujos, tanto en el centro de la mano como en el pecho. ¿Tiene dibujos? Sí, y en el centro de acá de la cabeza.
Esos dibujos son dibujos Estrella. geométricos, ¿qué son? Sí, geométrico, pero en forma de estrella. ¿Y cuántas puntas tienen esas estrellas? 5. En cada mano. Sí, en cada mano, pecho, centro de cabeza. ¿Planta de sus pies también tiene esas figuras? Y Estrellas. sí, la planta de sus pies. La parte sexual, Otra figura. no, es otra intervención tiene ahí. Muy bien. Bien, Raquel. Raquel, observa cuando ya lo desencarnan al anciano. ¿A dónde lo llevan? ¿A qué edad están desencarnándolo en esta línea 5230C? 92. ¿Qué sucede? Continúa mirando. Sí, cuando él desencarna bajan reptiles con uniforme. Parecen como si fueran guerreros. Baja y el que está al lado tiene como una túnica que viene a ser sería el médico Es un reptil. de ellos. Todos son reptiles, todo. Y la levantan. O sea, lo levantan a él y le ponen como en una camilla y lo llevan. Y una energía lo elevan. Suben a su nave, estamos adentro de la nave. No nos van a detectar, Raquel. Continúa observando. ¿Qué le hacen? ¿Qué hacen con su parte etérea? Y lo pusieron adentro de una cápsula. Esa cápsula tiene como un reloj. ¿Un reloj? Sí, un reloj de tiempo donde le calculan hasta qué momento estarían y que no, y una seguridad que le pone. O sea que esto está blindado para que haga el proceso de reencarnación, ¿no? Sí, y para que no pueda ella escapar. Sería él porque... O sea que su parte etérea tiene esa capacidad de poder escaparse de ellos. Sí. Bien. Porque tiene la fuerza. Raquel. Sí. Dame el nombre del responsable de estos reptiles. Voy a hablar con él. No va a sentir lo que estamos haciendo. ¿Cómo se llama el reptil científico? K. Ajá. A-U. W-H. Ajá. O-F-T. ¿Y cuántos hay ahí en esa nave? ¿Es una nave pequeña? No, cuando se elevaron y subieron era la pequeña. Ahora estamos adentro de una nodriza. En una nodriza. ¿Cuánto mide esa nodriza? ¿Cuántos kilómetros tiene? 22 kilómetros. Bien. Raquel, haz cambio con este científico. No va a percibir nada de lo que se hace. Él va a seguir sus actividades. No puede detectar, ¿verdad? A la cuenta de 3, 2, 1. Vas a escuchar mi voz y vas a seguir tus actividades que estás haciendo. Nada más vas a ser autorizado a hacer esto. Escuchar mi voz. Suéltame, estoy detenido. No estás haciendo tus actividades. Tú crees que estás detenido. Sí, estoy detenido. Siento que estoy detenido. Siéntete. Mi fuerza no es lo mismo. ¿Qué quieres acá? ¿Quién te autorizó que ingreses en mi nave? Tú eres el responsable como científico de esta nave nodriza. Sí. Pero tú le rindes cuenta a tu jefe, ¿no? Sí. Bien. Antes de ir a tu jefe, quiero saber por qué tanto control y seguridad esta parte física tiene. Tienes que entrar en este lugar. ¿Qué es lo que quieres? Mi jefe me desaparecerá si llegas hasta él. ¿Qué necesitas? Solo dime y lárgate. Quiero saber por qué tienes tanto control con esta parte etérea física que ha desencarnado y lo han venido manipulando ustedes. Con libros, como brujo, le has colocado cientos de implantes en las manos,
estrellas, figuras. Sí, porque ¿Por qué? me pertenece la parte etérea. ¿Te pertenece? Sí. ¿Y dónde está su humano luz en esta línea? ¿Quién es el humano luz? ¿Por qué tanto? Yo no lo tengo. Nosotros como raza no manejamos la parte luz, solo parte etérea. Porque La parte luz lo lleva el otro. Porque hay convenios entonces, Sí. o sea que hay varias entidades que hay convenios. Sí, porque de lo contrario pelearemos y no tenemos miedo. No tienen miedo de pelear con la otra entidad. No, no. Aunque sean dragones, no nos interesa. ¿Y qué raza son ustedes? Son reptiles, pero Sí, ¿qué un raza es? Zunca. Zunca. Uzunca. Uzunca. Gal. Gal. Uzungal. Ya los conozco a ustedes ya. Ya he estado en otros eventos con ustedes. Has eliminado los Kingu. Así, los conoces también. Sí, enemigos. Muy bien. ¿Qué vas a hacer ahora con esta parte etérea? Suéltame, humano. A ver, explícame todos esos implantes que le has colocado. Me tienes paralizado el cerebro y no puedo realizar mis actividades. ¿Qué le vas a hacer a esta parte etérea? ¿Por qué tanto implante? Son cientos que le han colocado de implantes. Sí, lo tengo adentro de la máquina. Ajá, continúo. ¿Qué le haces en esa máquina? Separarlo partícula por partícula. Ah, lo separas. Sí, Bien. por medio de rayos láser que le unifica solo su pensamiento y sentimiento. En realidad hay cientos y miles de rayos que lo separan y lo dividen en su parte etérea. Y si vamos avanzando en el tiempo, las líneas 2022, ¿qué consecuencias haces con todo esto? A nosotros nos conviene porque realizamos no solo una parte física, sino varios. Al tener varias partes físicas, más energía para nosotros, porque la parte física humana o avatar, en donde se encuentre, tiene el desequilibrio de tiempo y espacio. No sabe dónde se encuentra y necesita siempre ese que ustedes realizan, el amor de que no logra conseguir. Porque ustedes manipulan desde un comienzo todas estas historias, ¿no? Y es lo que tenemos que realizar, es nuestro trabajo y lo que hacemos porque nos pertenece. ¿Y tú cuánto tiempo haces esto en la humanidad? La creación humana, avatar, nos pertenece. Son creaciones nuestras. No pueden rechazar nuestra creación. Lo único que no nos pertenece es la parte etérea, luz. La parte física humana es nuestro, son nuestro, ustedes todo. ¿Y qué pasa conmigo que estoy frente de ti? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Y qué va a pasar con Liana cuando lleve aspectos distintos en No su te vida? logro ver, pero te siento. Tu frecuencia me aplasta. Ah, pero soy un ser humano, como Liana. Esa Pero capacidad también tiene tienes Liana. tu mano luz muy presente. O sea que todo lo que ustedes comentan y hacen en la humanidad. Sí, ella será poderosa cuando obtenga su parte luz al 100% con ella. Pues a eso vamos a llegar, para eso estoy acá.
¿Te has dado cuenta? Que tanto has hecho separar, llevarla por miles Es de lo que partes. tenemos que realizar y nuestro convenio nos obliga a realizar eso. ¿Quiénes son los otros de los convenios? Dragones, Cthulhu, insectos. Hay una linda fiesta acá. Dragones. ¿De cuántas cabezas son? Yo. ¿Y los Cthulhus son oscuros o hay algún Cthulhu blanco también? Entiendes mucho, humano. Estoy buscando, Tienes buena capacidad. estoy buscando al Me Cthulhu blanco. agradas. Me agradas. Eres inteligente. Ahora estoy buscando al Cthulhu blanco. ¿Está acá? Está en el grupo. Muy bien. ¿Y sabes por qué pasa esto? Mm, Porque en el mundo onírico ya está la información en mi cerebro. El Cthulhu blanco. Vamos a su destrucción y eliminación. Sí, no es tanto. Está en forma de una medusa. Una medusa Es gigante. otra raza. Es un Cthulhu de otra raza. ¿Y Sí, qué raza es? ¿No lo conoce la humanidad a esta raza? no. ¿Qué raza es? Wadka. Letra por letra, dime, ¿qué raza es este Cthulhu? WFK. O ¿Sí? DT. Muy bien. También hay insectos. Sí. Por lo que voy entendiendo, la cantidad de convenios es muy importante, Manolus. Sí, sí. Uno decide no entregar lo que quiere el otro. Habrá pelea. ¿Y, Pelearemos. ¿Y quién de todas estas razas tiene al humano luz? ¿Quién lo tiene atrapado? ¿Cómo lo han atrapado a él cuando bajó de la quinta dimensión en su momento? ¿Cómo lo atraparon al humano luz? Sí, la medusa. Ah, la medusa lo atrapó. ¿Cómo lo hizo? Muestra ahí en la pantalla frente de ti. Ahí muéstrame. ¿Cómo lo han atrapado? Sí. Han bajado con toda la fuerza ¿En qué momento de bajó? la luz. ¿Por qué bajó el humano? ¿A dónde bajó en esas líneas? Han bajado en otro planeta. Ajá. A 3000 años luz de De holograma, Tierra. Tierra. Bien, continúa. Cuando estaba bajando al rescate de otro ser luz que pedía auxilio, nosotros organizamos eso. Sabemos cuando la parte de luz tiene su gran amor hacia su otra parte de luz materia, bajan su nivel de vibración y logran atravesar la quinta dimensión, la puerta, y han llegado a la tercera. Cuando atraviesa la cuarta, nosotros le estábamos esperando. Ah, o sea que todo fue una bastante estrategia, una trampa que han hecho. Sí, correctamente. Utilizamos a ese ser luz para que baje. ¿Y ese ser luz también está atrapado? Sí, La carnada que han puesto para que bajen los demás humanos luz, como el humano luz de Liana, ¿no? así es. ¿Y Todo es una estrategia. ¿Y cómo lo atraparon al humano luz? Lo bloqueamos cuando él dice, necesito ayuda, pero cuando dice, pero no vengan porque le están esperando, ya se le corta la comunicación de telequinesis que envían la comunicación. Bien. Ay, me molesta, humano, que me sostengas. Ya te voy a soltar, tranquilo.
¿Qué más quieres saber? Solo dime y suéltame. Como tú has hecho toda esta estrategia de la captura del humano luz, ¿de sí. qué dimensión es humano luz? ¿Por qué tanta estrategia, tantas cosas? 320 es un... Ya sé quién es. Sí, Es muy poderoso. Pertenece a la dimensión 320, el humano luz. Sí, con solo su cuerpo crea todo lo que es la simbiosis, un nuevo universo. Es lo que utilizamos, su genética. Porque es un humano luz genetista, guerrero. Ya tiene todo completo. Prácticamente todo. Pero su energía de fuerza es mucho mayor que cualquiera que muchas veces encontramos, y todos estamos interesados en él. A todos nos interesa. Queremos, no nos interesa compartir, solo que no nos saquen su... O sea que ustedes también están planificando una guerra entre ustedes para apropiarse de los humanos que tiene la medusa. Sí, siempre. ¿Y qué le han mostrado en el mundo onírico a Liana hace un día atrás? Una reunión. ¿Qué es eso que le han mostrado? ¿Qué le intentan hacer a Liana? ¿Desestabilizarla? ¿Que no se haga la sesión? ¿Vientitos locos? ¿Qué es lo que quieren hacer? A ver, explícame. Evadir esto y sacarte del sistema para que no esté contigo. No sabíamos al 100% lo que iba a realizar, solo teníamos una pequeña percepción de que algo estaba tramando. Y no que ustedes son los... Porque no lo podíamos ver a ustedes. Ah, no me puedes ver. No. Y no me vas a ver porque todavía no quiero que me veas. ¿Por qué no te muestras? Te vas a desintegrar. Así de simple. Entonces quédate como estás. La pregunta del millón, que ustedes no son dueños del holograma, que ustedes no son los que manipulan todo, ¿cómo es posible que esto no haya sido posible? Somos los sueños, pero estamos en una línea de tiempo donde está la fuerza energética de luz está mucho mayor de lo normal y corremos el riesgo de ser desintegrado apenas nos acerquemos en cada sector. Cada sector es mucho mayor la energía de luz de lo que tienen otros. O sea que eso evalúan ustedes, ¿no? Sí, hay en cada espacio y tiempo de este lugar que tiene mayor energía. ¿Cómo se llama tu jefe de ti? ¿Tu jefe quién es? ¿Es un dragón? Kunon. ¿Qué es tu jefe? ¿Dragón? Reptil, como yo, somos todos reptiles. Kunon. Sí. Bien, haz cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí. Tómate tu tiempo, Raquel, respiras y exhalas. Siente tus niveles de energía que comienzas a elevar muy alto, Raquel. Listo. Ahora se entiende, Raquel, esta gran energía que ya lo hemos sentido en nuestro hogar. Paraliza estos eventos y ve al evento cuando hemos hablado con la paciente Liana en esa hermosa tarde y has sentido la presencia de su mano luz en nuestra vivienda. Ve ese momento. Explícanos y explícale para que pueda Liana también sentir cómo es esta hermosa conexión con el humano luz. El humano luz es de la dimensión 320, lo está manifestando esta bestia. Sí. Sí, es que... ¿Qué ha sucedido, Raquel? Sí, cuando le has pedido al reptil que te muestre en
en una pantalla todo lo que en el momento que le ha atrapado. Uh-huh. Y donde le han atrapado es cuando bajaba iba a terminar de bajar en un planeta llamado Sistelar. Así se llama ese planeta. Sí, Sistelar. Y no ha logrado completar el bajar hasta ese momento. Y son avatar igual que nosotros, pero diferente parte física, estructura. Uh-huh. Son como todos como duendes, pero grandes. ¿Tienen gen luz? Sí. ¿Cuánto es su gen luz de ellos? $3.7. Bien. Yo digo duende porque tienen las orejas puntiagudas, las narices muy grandes, la boca. Los hombres son muy feos, muy feos. O sea, lo han hecho una estructura física muy fea. Las mujeres son muy bonitas. Solo tienen las manos y los pies diferentes como ella, como el hombre. Uh-huh. Pero la estructura física son muy bonitas. En ese evento es donde han originado esta trampa para que bajen los humanos luz. Ahí donde le atrapa al humano luz de Liana. Sí. Bien. Estamos en el momento que estábamos charlando con ella. Estabas charlando con ella. Ella dice, no sé qué me pasa, siento mucha debilidad en mi cuerpo. Muchas veces no puedo moverme porque siento que no tengo fuerza. En ese momento que ha dicho ella eso, sentí que alguien bajó del lado mío y ha separado entre energía que uno respira y el agua. Es como si está el pico, el chorro de agua. Que tenías abierto la canilla en ese momento, ¿no? Sí, se paró cayendo el chorro acá y acá estaba el pico. Y la energía de electricidad que sentí tan agradable en mi cuerpo. Y me doy vuelta y observo y siento que alguien está al lado mío. Es el humano luz, está al lado mío. Muy bien. Y él saluda con una sonrisa. Ha bajado con un pie y el otro pie lo apoya con suavidad, como arrodillándose, y lo que tiene en su mano es como una lanza. Lo apoya y se sostiene de ese. Y ahí donde me toca, ahí donde yo siento que como estoy tocando la canilla, se va la energía y separa la materia de uno de otro, como paraliza todo lo que el tiempo y espacio. Y de ahí en más, tú lo has visualizado perfectamente a Liana, porque no se le podía observar. Era como si no estuviera en este... Sí, es verdad. Tenía esas... En este holograma, sino estaba en otro lado. Ahora estás en ese evento con su mano luz. Sí. Raquel. Sí. Le hemos dado la bienvenida, hemos sentido su energía. Sí, Haz cambio con él, Raquel. Sí, Dime, Raquel. Él se sonríe y dice, sí, me encuentro acá. Bien. Haz cambio con él. Sí. Vamos a hablar un segundo con él y vamos a seguir resolviendo todos estos eventos hasta eliminar todas estas entidades. Sí. Haz el cambio de la cuenta de 3, 2, 1. Hola, hermano. Bienvenido nuevamente. Hermano Algazar, un placer saludarte, mi hermano. Bienvenido. Nuevamente estar juntos de esta manera con tanta fuerza de luz. Es lo que te has sentido, Raquel, ayer cuando has venido a nuestro hogar. Has dejado una energía tan potente que hemos sentido todos en la vivienda, tu gran energía.
¿Cómo es tu parte física, Liana, que estamos desarrollando todos estos eventos desde los inicios Sí, de lo que ha sucedido? es que mi fuerza de luz es lo que desarrollamos nosotros en cada estudio y elaboración y creaciones que se va realizando. El entendimiento y la evolución de mi parte etérea a la parte de luz. Y he llegado hasta la 320. Eres de la 320, hermano. Sí. Sin embargo, tu parte física te siente que estás en la 15, en la 17. Estoy en donde requieren de mí. ¿Y cuáles son las otras dimensiones donde siempre estás ayudando a otros hermanos? 15, En la 17. 15, 17, 32, 70. 70. Trillium te llama tu parte física, o es de otra forma que No, se escribe, se pronuncia. ¿Cómo es? ¿Me sí. puedes decir? En realidad, hermano, nosotros no tenemos un nombre. Nosotros nos diferenciamos por fuerza de energía y luz. Nuestra coloración es diferente, nuestra fuerza de luz es diferente y nos diferenciamos de esa manera. Como decir rayo de luz, fuerza de luz, o punto de encuentro de luz, y cada significado tiene el nombre que ustedes necesitan Para poder identificarnos y identificarlos. dirigirse a nosotros. Como seres humanos están programados para tener cada objeto un nombre. Muy bien. Como también el ser humano tiene que tener el nombre para poder llamarlo. Así es. Con su frecuencia de voz. Como hay una programación, nuestra ADN, tu humano, tu parte física te llama de Sí, un nombre, pero no me molesta porque ¿cómo es tu nombre en realidad? Tritlium, Trillium. sí, Tridliun. Trillium, con D. sí, Así se pronuncia. ¿Cómo se escribiría? Letra por letra, ¿me puedes decir? sí, TH, Ajá. R, R. Y, Bien. DL, DL. ION. ION. Triplium. Sí, 320. Muy bien, así hermano. es, hermano. Cuánta felicidad de encontrarme. Hace tiempo que guío a mi parte física hacia ti. Hayas venido dándoles información para que se contacte con nosotros hace mucho Sí, tiempo ya. busca porque no está en este lugar lo que necesitas. No realizarán como necesitamos. Busca, busca y me escucha y me comprende. Aunque no esté al 100% con ella. Nuestra partícula luz es muy potente y estamos muy unidos. Quiere decir, hermano, que tu parte física le entregas informaciones, te escucha, Sí, y me pero alegra. está como está en el ser humano, nuestras partículas etérea, física, humana, luz. ¿Cierto, hermano? Así es, hermano. Bien, se va a terminar estas manipulaciones, vamos a ir más adelante para que puedas hablar con Sí, tu parte física. son muchas las entidades que rodean mi parte física. No es uno solo que se ha eliminado ni dos. Son varios más, hermanos. Varios más que han quedado sueltos, Son 7 en total. que están... Que mi parte eh, etérea física está dividido. Muy bien, vamos a recuperar todo lo que te pertenece.
Ninguna Sí, partícula en tiene que estar. especial el que más le utiliza ¿Qué línea es es? la línea de los metales, que es Génesis. Tecnología de Génesis, Sí, que es la que le reemplaza como más actualizado la metaliana. sí, la metaliana queda, pero ya no tanto como, Obsoleto, como dicen estas bestias, ¿no? sí, diría no obsoleto, pero sí les sirven a ellos, porque por medio de eso vuelven a recrear y con más fuerza. Muy bien, hermano. Nuevamente te doy la bienvenida. Estás en tu hogar. Un gran abrazo de los para ti, mi hermano guerrero. Gracias, hermano. Gracias, estamos juntos. Juntos. Por supuesto que no queda ni uno de estas bestias. Han intentado tocar sistemas, han intentado hacernos vientos locos, como digo yo. ¿Para qué? No pueden con nosotros, hermano. Y ataques a usted en su parte Así física, es. onírica. Saben que no lograrán, eso es lo que me agrada. De ti, hermano, tu fuerza. Gracias, hermano. Hacemos cambio con Raquel y seguimos desarrollando todo lo que vamos a hacer. 3, 2, 1. Raquel, Sí, ¿cómo te sientes, Raquel? con toda la fuerza de mi cuerpo. Es la energía que hemos sentido y lo has percibido muy fuerte en el hogar con el humano luz de la paz inteliana. Sí, Muy bien. Raquel, sí, ha quedado paralizado esos eventos de este reptil. Avanza en el tiempo, avanza como lo han venido recreando. ¿Qué ha sucedido? Porque acá sentimos sellos en las manos, diabólica. ¿Qué más le han venido haciendo? Y vamos al momento cuando estuvo integrado su mano luz. ¿Y qué sucedió después, Raquel? Para posteriormente llevar la liana a la reserva para comenzar a observarla detalladamente, estas 7 entidades. sí. Adelante, Raquel. En el conteo que has hecho, he visto 3 líneas. Adelante. Las 3 líneas son un hombre sentado en un escritorio, escribiendo. Ajá. Parece un sacerdote, Bien. sentado en el escritorio escribiendo y con una vela. Es como si no hubiera luz eléctrica. Es un tiempo muy atrás. Muy antiguo. Muy Sí. bien. Dice de ese. Después de eso, veo un túnel. Uh-huh. Un túnel muy largo, muy largo. Es como que interminable. Cuando llega ves allá en el fondo un punto y es como un punto rojo y amarillo. Bien. En ese túnel va caminando una persona, ¿Masculino, femenino? masculino. ¿Es Y Liana la que ves caminando? ¿Este anciano es Liana también? sí, Bien. es el mismo anciano que Va por ese túnel. va por ese túnel, y el túnel tiene como cientos de arcontes como desencarnados y espectros, y que le estiran y es como si le sacara pedazos, así que él grita de dolor pidiendo auxilio y quiere caminar y no puede caminar, no puede avanzar. Es como si fuera pesado su parte física y de todos los lados le arrancan y es como si se alimentaran de él así, pero fuerte le hace y siente ese dolor. Cuando llegamos a un punto ya donde sale y es como si se metiera dentro de un fuego. El fuego le quema y el calor es impresionante acá. Es impresionante donde él no sabe si quedarse ahí o regresarse al túnel, donde ambos lados se siente desesperado y es como que no sabe qué realizar y solo grita, y al gritar es como salir una energía de él que
estos arcontes se estira y se alimentan de ese. Y está como indeciso dónde irse, si se queda en el fuego o se regresa en el túnel. Es desesperante porque siento el dolor del corazón que tiene. Bien, Raquel, el tercer evento, ¿qué observas? Es como si él fuera una sola materia entre el agua, la tierra, la vegetación, los animales. Es como si se uniera todo en él. Es como si fuera la reserva, y en esa reserva él fuera el aire y se unificara en todas esas materias. Una sola energía. Y se hace uno solo. Muy bien. Raquel, vamos a donde está el anciano, en esa cueva con esa vela. Su mano luz es así. Tiene esa gran capacidad su mano luz, ¿no? Sí. Bien. Véase a esa cueva. ¿Dónde está sentado el anciano? Sí, estoy acá. ¿Qué edad tiene el anciano? Que viene a ser liana, ¿no? Sí, 79. 79. Acércate y pregúntale, ¿qué es lo que escribes con una vela acá? ¿Qué haces con estos manuscritos? ¿Cómo le llaman en estos tiempos? Sí, dejar escritura, dice, para el entendimiento al que vendrá. ¿Y qué es lo que dejas para los que vendrán? Porque sé que me atraparán, dice, me atraparán. Él es un... ¿A qué pertenece sus escrituras? ¿A dónde? ¿Qué religión? En 1220. DC. DC. DC, bien. ¿Qué es lo que quiere plasmar, dejar? Y es un papa, se llama Pino. Ah, es un papa. Sí. ¿Cómo se llama? Pino. Pino. Pino, dice. Pino. Un papa Pino, 1220 DC. Sí. Bien. ¿Qué es lo que Estamos estás? en Roma. En Roma, muy bien, Raquel. ¿Y qué es lo que está haciendo él? ¿Qué es lo que escribe? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? De lo que significa esa copa que tiene adelante de él. ¿Tiene una copa él? Sí. Es una copa de bronce. Ajá. ¿Qué es esa copa? Pregúntale. ¿De dónde ha sacado esa copa? ¿Quién le ha dado? Él lo encontró, dice. Estaba guardado en la parte subterránea de la iglesia. Roma. Roma. O sea que estaba ahí esa copa. Sí. ¿Y por qué tiene temor que va a ser detectado, capturado por quién? ¿Quién lo persigue? Porque ya lo han visto lo que realiza. Él realiza grupos de personas donde dice que nosotros somos los guardianes de Jesucristo, dice. Y esto tiene que quedar para la humanidad en el futuro. ¿Y cómo se hace? Esta es la fuerza que tiene, dice, y que necesita el ser humano al entendimiento de lo que significa esto, dice. Me muestra la copa. Y le pregunto, ¿qué es la fuerza que tú dices que tiene Así ese? es. Y me dice, ¿Por qué dices que tiene una fuerza esa copa? porque ha dejado en ese. Jesús dejó su fuerza en ese. ¿Y qué realizan con ese sacrificio? Hacen sacrificio y largan en esa copa
¿Y qué hace? Se revierte la energía de un positivo que sería de la parte de luz de Jesús a lo negativo que es Cristo, que ellos lo llaman, que es una bestia. Así es, Raquel. Y muestra el dibujo de la bestia, es un hombre con cara de toro y parece un cordero, dice. Bien. Un carnero. Un carnero, Raquel, Sí. esa copa es el famoso Santo Grial que le llaman. Él dice que sí. ¿Cómo lo sabes? Dice. Porque nunca me dijo Santo Grial. Solo me dijo la copa. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que se ha nombrado de esa manera? Dice. Es lo que estás escribiendo ahí. Son ellos lo que le han dicho de esa manera. ¿A qué perteneces tú como guardián que dices, como papa que eres en esta línea? ¿Eres un templario? ¿Qué eres tú? ¿Qué sextas son ustedes? A ver, explícame eso. Cuando he encontrado lo que estás observando, he encontrado la escritura, donde esta escritura se unifica con la fuerza de la copa. Ahora sí dice Santo Grial. Muy bien. La escritura se unifica con el Santo Grial, donde utilizamos nosotros. Yo siento la fuerza que tengo. Por eso me he inclinado a esta religión. Yo no diría sexta, dice. Bueno, ya Sexta suena algo muy vulgar y bajo, dice. Ya vemos tu religión. ¿Cómo se llama tu religión a la que perteneces? Y mira a qué se relaciona en esta línea 2022, Raquel, actual que estamos. Sí, ¿Quiénes son? son los templarios, como dice, y hay otros más donde tienen otros nombres como masones. Los masones. Illuminati. Illuminati. Toda una orquesta juntos. Masones y Illuminati. Rosa Cruz. Rosa Cruz. Muy bien, Raquel. Eso es lo que vienen manipulando hace Todos miles de son años. uno solo, dice. Pero con diferentes nomenclaturas. Y Nuestra fuerza es nuestro Santo Grial, dice, porque cada sacrificio que se realiza tiene que ingresar en para tener la fuerza y la vida eterna, dice. ¿Y tú crees que tendrás esa vida eterna? ¿Te han dicho que tendrás eso? Ya no, porque sé que me atraparán. Están acechándome. No podré escapar. Quisiera, pero no puedo. Raquel, muéstrale una pantalla en esta línea que es el Papapino, ¿no? Ni siquiera los caballeros me podrán sacar de este lugar. Bien. Solo daré las instrucciones para que todo lo que está escrito que lo lleven a otro lugar. Dice. O sea, que lo muevan a este lugar. Sí, donde reinicien todo lo que es nuestra religión. Él le llama religión. Religión. ¿Y qué pasa con la religión católica? ¿Qué sucede con esa religión? ¿No perteneces como un papa? Para la vista de los demás sí, dice, pero para la otra parte pertenezco más a este lugar, dice. O sea, es un camuflaje que hacen, ¿no? Sí. Sí. ¿Y tú estás de acuerdo que te ayudemos a que tengas esa libertad y paz? Sí, claro que sí, Bien. dice. Raquel, muéstrale en 2 pantallas lo que él hace con ese santo grial, las bestias que hacen sus sacrificios, y muéstrale en la otra su mano luz. Y tócale el corazón. A ver qué sucede. Todas esas entidades empiezan a desintegrarse, Raquel. Sí.
Él observa lo que el demonio que baja. Baja un demonio. Sí. Cuando hace Es un dragón demonio. Cuando hace ese conjuro con esa copa, que es una manipulación en la humanidad de estos tiempos, y ese manuscrito, baja ese demonio. Sí, cuando baja suelta de la boca fuego, como queriendo quemar a todos, pero es una energía que le da a ellos para tener lo que supuestamente quieren, que es la fuerza. Bien. ¿Y lo que ellos piden es poder. Poder. ¿Y qué siente cuando ve su mano luz? Es tuyo tu mano luz. Esto es lo que estas bestias hacen, distorsionando la humanidad. Tienes más fuerza que le dice. ¿Quedó paralizado ese demonio? Sí. Dile que lo elimine él mismo. Esa es nuestra fuerza verdadera interior, luz etérea, no esa copa falsa que tienes ahí. Sí, le dice, no es correcto lo que estás haciendo, mi humano, le dice, es su humano luz ya que está libre. Muy bien. Yo pertenezco a tu parte física y tú perteneces a mi parte luz, le dice, que es una sola materia. Solo que tienes que decidir cuál es el que quiere. Y él dice, por supuesto que te elijo a ti, mi luz. Muy bien, Raquel. Ahora que lo elimines ese Pero demonio. no eres un ángel. ¿Dónde están tus alas? Le dice. No, el ángel solo es una creación de ellos, le dice, y le muestra las entidades. Que toman esa forma Nosotros morfológica. somos igual a ustedes, solo que en una forma de luz. Y él acepta el cambio. No quiere estar más con la bestia. Muy bien. No entendía realmente lo que sucedía, solo que le agradaba la fuerza y el poder que le daba. Que lo elimine ese demonio. Sí, su mano luz ha eliminado el demonio. Lo envolvió con diferentes cintas de colores de luz y lo ha parchado con, sería la cabeza, el omóplato, y lo termina de desintegrar. Que encapsule el humano luz esa copa llamado el Santo Grial y esas escrituras. Que lo encapsule. Queda ahí paralizado. Sí. ¿Listo? Sí. Vamos a la reserva ahora, Raquel. Detienes todos esos eventos. Todo ya nada se puede mover. Sí, estamos en la reserva. Bien. Estamos consumándolos también. Sí. Bien, ahora abre un portal y convócale a la paciente Eliana. Invítala a la reserva con sus mascotas, que la veo que está acariciando a sus mascotas, sus gatos. Llámala a Eliana, Raquel, a la reserva. Sí, está acá. ¿Cómo se siente? ¿Cómo la sientes ahora, Eliana? Su parte física, su parte etérea. Más tranquila, feliz, su energía es totalmente diferente. Bien. Invítala a que la pueda subir a una plataforma para poder escanearla. ¿Qué es lo que está sucediéndole? Ya manifestó muchos eventos, Raquel, el dolor fuerte en la cabeza, pitidos en los oídos, siente los implantes en su cuerpo, le provocó fiebre en unos momentos. Sí, el pitido del oído no solamente es en el oído, sino también en toda su piel. De repente siente alguna energía en toda su piel. Es el mismo holograma que, como es tan fuerte ella con su mano luz, lo que quieren hacer es desestabilizarle, enviándole diferentes tipos de ondas de neutralidad, y donde ella quiere romper ese campo de donde la conexión con su mano luz ella lo quiere realizar completo. Bien. Tanto escucharlo, verlo, hablarle, sentirle. Muy bien. Y de esa manera ellos logran bloquearla por el pitido del, sería rayos, energías electromagnéticas. Bien. Raquel, sí. ¿Está en la plataforma? Sí. Bien, escanéala. ¿Qué es lo que está con ella, que no le pertenece?
¿Cuántos implantes tiene? $372. Implantes. Sí. Cabeza, ve describiéndome, Raquel, ¿dónde están colocados? ¿Un dolor fuerte detrás de la cabeza? Sí, oídos. En la cabeza, el oído, los ojos, garganta, toda su columna vertebral es como si tuviera una unión de ambos extremos sería el extremo desde la cabeza, todo lo que, donde comienza su columna vertebral, el primer anillo, y baja todo lo que es el omóplato, baja hasta el coxis, del coxis tiene una unión que está a la rodilla, y los pies, y son como grilletes. Como lo he manifestado, que siente esas cadenas grilletes en la planta, en los talones, los Sí, tiene en los talones y en la rodilla. La rodilla tiene incrustado como serían como una varilla, un tornillo. Tornillos. Sí, y ajustado como los grilletes que tiene en la rodilla. Bien. 372 implantes, más Sí, esas estrellas que tienen. Sí, todo lo que es su parte matriz. Su estómago está muy intervenido. ¿Algún daño que le haya ocasionado? Y su tiroides ¿Descontrolado? Descontrolado. Bien. ¿Cuántas parálisis le han provocado? Parálisis de sueño, Raquel. Dolores físicos que le causa en cualquier lado, en los brazos, en el omóplato, en donde sea. Parálisis de sueño en esta línea de vida ha tenido 317. ¿Abducciones que le han provocado? ¿Le han provocado abducciones? ¿Le han llevado, le han traído al mundo onírico? 13 abducciones. Sí. Líneas de vida. Y ingresa a su hipófisis. Vamos al momento que estuvo integrado con su mano luz o ha continuado integrado con la mano luz. ¿Qué ha sucedido, Raquel, para tener tantísimos implantes? La parte de su mano luz, como ella manifiesta, siempre ha tenido un contacto directo con su mano luz. Cuando fue rescatado su mano luz, se ha integrado en su parte física. Bien, continúa, Raquel. Estuvo 3 días. Al cuarto día ya lo han intervenido nuevamente las otras entidades que tenían su doble. Al tener su doble, lo han manejado con más facilidad. Con tan precisión que lo han logrado controlarla. Bien. Sacándole su parte luz donde ya no es atrapado, solo se aleja y sube a la quinta dimensión, donde tienen la conexión directa con ella por toda la partícula de luz que tiene sus 3.7. ¿Quieres 3.7 su gen luz? Sí. ¿Quieres decir que su mano luz estuvo 3 días, al cuarto día ya no, por las intervenciones? Al cuarto día ya no estuvo. Y la mano luz se va a la quinta dimensión. Se va a la quinta dimensión y es como llamar por teléfono, y esa conexión la tienes con la otra persona, y ella tiene esa conexión con su mano luz porque ella le escucha, le siente y conversa con él y él le responde. Le da esa información. Sí. Raquel, quiere decir que su mano luz, cuando ha llegado a la vivienda, bajó directamente a la quinta dimensión, a nuestro hogar. Sí. Muy bien. ¿Cuántas líneas de vida le han estado ya utilizando nuevamente a la paciente Eliana, Raquel? Sí,
Algazar dice, ella sola lo hubiese realizado. El sacarse todos los implantes y que su mano luz regrese. Solo que necesitaba la seguridad ella misma de lo que realiza. Escucha, ve, siente, pero le falta la seguridad. Tiene temores en algún punto de tiempo que ella lleva en el día. Y ese temor es lo que también causaría el gran daño a su parte luz a ser atrapado. Y de esa manera que queriéndose conectar con alguien que la ayude, que ha conectado con nosotros. Muy bien, Raquel. A terminar de separar lo que es y recuperar todas las partículas que están esparcidas por todos lados. Bien. Raquel, ¿cuánta línea de vida desde el momento que ha sucedido las intervenciones ya le han manipulado hasta cientos y cientos de separaciones? 3.522 líneas de vida con todos, con las 7 entidades. Portales en su vivienda, ¿qué hay en su vivienda? ¿Qué tienen sus mascotas? ¿Qué sucede con sus bloqueos que tiene en todo aspecto sentimental, familiar, etcétera, laboral? ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de implantes tiene? ¿O qué portales están abiertos ahí en su vivienda? ¿Observa todos esos eventos? Sí, hay 3 portales en forma horizontal, o sea, es como una barra. ¿Dónde están ubicados los portales? Está ubicado uno en la habitación. ¿En su habitación? ¿La otra? En el baño. ¿Y el tercero? Es una sala comedor. Ahí están los 3 puntos de estos portales. Sí. ¿Dispositivos en su vivienda? ¿Qué es lo que tiene? ¿Sensores, monitores, antenas? ¿Qué le han colocado? No la misma barra esa del portal que es como un sensor. Todos sus movimientos van siendo estudiados. Eso es por cada vara que está en este lugar. Es de diferentes entidades. O sea, diferente entidad ingresa. Bien. ¿Listo, Raquel? Listo. Bien. Salimos, Raquel, de su hipófisis. Estamos afuera. Le voy a pedir a su mano luz Triplium. ¿Me escuchas, hermano? Hermano Algazar dice, estoy presente. Adelante. Retírale sus implantes, elimínalo. Y cuando vas eliminando, van a llegar a esas 7 entidades que quedan paralizados por completo. No se pueden mover estas bestias. Le va retirando. Raquel, me dices cómo lo va haciendo su mano luz. ¿Cómo le retira estos implantes? Liana, quiero que vayas respirando, por favor, respiras y exhalas. Siente esa destrucción de estos implantes que no te pertenecen en tu parte etérea física. Tu mano luz está actuando en este momento. Sí, le llevan en la corriente de agua. La cascada de la reserva, la ingresa ahí. La ingresa ahí. Muy bien. Muy bien. Y él dice algo y habla con el agua. Habla con el agua y le dice que ingrese en cada poro de su parte física etérea a destruir todo lo que tiene adentro con tal precisión para que no haga daño a su parte física, dice. Y el agua sube por ella y lo cubre completamente. Una vez que lo cubre, va despidiendo veo cada punto que va saliendo y se desintegra. Muy bien. Y toda esa coloración de su parte física etérea que no correspondía va desintegrándose todo. Y va adquiriendo el color de su humanos. Extraordinario, Raquel, ¿no? Sí.
Es un celeste azul muy fuerte. La luz de su mano luz. Como mirar la luz que tiene un celeste azul intenso. Es como un blanco, celeste y azul, y es uno solo. Y gira eso y va limpiándole todo desde la cabeza hasta los pies, y después sube nuevamente y se integra con ella la fuerza de luz, y de una vez que hace así, baja el agua y sale todo y le saca de ahí. Y le ha sacado todo. Bien, Raquel, excelente. Todo. No existe más esos implantes. No. Bien. ¿Cómo se siente? ¿Cómo la ves ahora, Liana? Le toca la cabeza a su mano luz y le dice, no tengas duda. Libérate de la duda. Ya no existe nada de eso. Estamos los dos juntos ahora, con toda la fuerza que necesitamos. Bien. Yo necesito de ti en este lugar, igual que tú de mí, para defenderte de estas bestias que quieren apropiarse de nosotros, le dice. Correcto, Raquel. Y ahí le da la fuerza y la seguridad. Muy bien. Y le saca ese dolor, malestar. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Bien. 7 entidades están paralizadas que han llegado. Son 7 los que han hecho todas estas Sí, manipulaciones. Son 6 nada más ya, porque uno ha sido desintegrado. Del Papa que lo ha eliminado, ¿no? Sí. El demonio reptil. Así es. Raquel, hay una raza realmente, un Cthulhu blanco, Medusa disfrazado, quien capturó a su mano luz en sus inicios, una raza llamada Wopte, algo así. Sí. Dragones Los Wopte, dice. Dragones de 1, 3, 5 Cthulhus, insectos, toda una fiesta que han hecho acá. Sí. Raquel, vamos a comenzar a extraerle las informaciones a estas entidades, sus coordenadas, qué hay en el holograma. Toda la información se empieza a extraerles de estas entidades. Déjale a la entidad principal, el que le ha mostrado a Liana en un sueño, que hay una reunión, que van a hacer un sabotaje y que... A ver, ¿quién ha inventado eso? ¿Quién fue? El dragón demonio. No, es otro. ¿Quién es el principal acá, Raquel? ¿Cómo se llama esa entidad? Deletréame su nombre, esa entidad. Sí, doble SK. ¿Sí? ¿Qué más? UO. Ajá. T. G. Doble M. ¿Su planeta cómo se llama? Escoria, dice Escoria. ¿Cómo? Escoria. Escoria. Sí. Cuarta alta. Sí. ¿Qué constelación está? Cinturón de fuego. Cinturón de fuego. La línea está. En la línea. Sí. Raquel, ¿quién de estas entidades es el promotor del famoso, la copa esta del Santo Grial? Él, demonio. El que me acabas de dar su nombre. Sí. Bien. Haz cambio con él, Raquel. 3, 2, 1. Hola, demonio. Así que tú eres el que ha dejado en la humanidad esta mentira del famoso Santo Grial y toda la mentira, que hasta ahora la humanidad sigue pensando que este Santo Grial es la salvación aquí en el holograma. Mira tu trampa que no sirve en la actualidad. Ya es un cuento viejo, obsoleto. Convenios que han hecho ustedes, estas 7, uno ya fue eliminado, y no han logrado nada. Acá está Liana, despierta. Tiene una capacidad de eliminarles y los va a eliminar todos ustedes ella misma.
Yo la voy a acompañar. ¿Qué es lo que quiere? Explícame ese santo grial. ¿Dónde está aquí en la humanidad escondido? Ya está encapsulado por los humanos luz. Con esos... En el mismo lugar donde siempre ha estado. O sea que estas religiones saben todas estas mentiras y en su momento van a ir sacando el despacito para seguir entorpeciendo la humanidad, ¿cierto? Manejado por ustedes. ¿Dónde se encuentra el sumo pontífice? En Roma. Es el lugar donde se encuentra lo que quieres. No lo quiero yo, lo vamos a eliminar eso. A mí no me sirve eso, ni a la humanidad tampoco. ¿Y por qué no lo quieres si te va a dar la fuerza que quieres? En esa copa has Te bebido, dará ¿no? el poder. Pero se lo tengo acá en una esfera yo. ¿Por qué no lo utilizas? ¿Para qué si no me sirve a mí? Si te sale, te dará el poder que quieres. ¿Quién es Jesús para ti? Es otro inútil igual que tú. ¿Y quién es Yeshua para ti? Otro ser luz. ¿Qué quieres, humana? Acabo de llamarlos a Yeshua, ahí está frente de ti. ¿Y para qué lo quiero? Vamos a desintegrar esa copa que nos sirve a la humanidad, esos pergaminos, mentiras que has hecho, libros, pactos. Mira cómo lo desintegra Yeshua. Esa conexión desaparece de la humanidad, el santo grial, la santa mentira, voy a llamarle yo. No existe más, ¿cierto? No. Ahora tú quieres una energía, yo te voy a dar esa energía. Yo no quiero tu energía, déjame, humano. A mí no me vas a intimidar con gritos de pataletas. No lo pueden hacer ustedes ante nadie de nosotros. Acá está el ejército, Sion de Alfa, todos están acá, todos. Reventaré la cabeza de cada uno de ustedes. No lo puedes hacer, es imposible. Haz cambio con Raquel, 3, 2, 1. Raquel ha llegado Yeshua a la desintegración de esta famosa mentira que tiene aquí, ¿cierto? Sí, Bien. cuando llegó Yeshua se ha convertido como un demonio y una parte física como de animal como de una gárgola. Se ha transformado lo que es esta entidad, Sí, a la gran energía, ¿no? De los humanos luz. un color negro. Bien. Raquel, Sí. las 6 entidades, Adquiere ese color negro de tanto tanto sacrificio de la que humanidad. han hecho la humanidad y el pacto con él hasta esta línea de tiempo que estamos. Cada grupo, cada sexta que está ubicada en diferentes puntos. Bien, Raquel. En el holograma Tierra. Muestra Inglaterra, Estados Unidos, Roma. Roma, Italia. Ahí están en esos países todavía escondidos estas sectas llamadas masones, Illuminatis, etcétera, y etcétera, ¿no, Raquel? Sí. Raquel, las Sí. entidades a las plataformas, el humano luz junto con Liana, se empieza la eliminación. Me dices cómo lo hacen. Se exige los contratos que han hecho con la humanidad, líneas ancestrales. Su humano luz comienza a exigir todas esas partículas que le pertenece a Liana, su parte etérea física, y se los desintegra molecularmente. ¿Cómo se hace esta eliminación?
Adelante. Sí, Sion de Alfa le saca cada simbología que tiene su parte física y lo va desintegrando. Es como sacar unos parches de la parte física y lo va desintegrando. No existen más estas bestias. Y le van sacando todas las informaciones que necesitan de ella. En qué lugar se encuentra cada planeta de cada uno de ellos. De una vez que se le termina de sacar. Están sobre la plataforma cada una de las entidades y lo rodea un campo magnético que le crea el humano luz y lo va desintegrando molecularmente. En el humano luz de Liana se ve muy feliz al ver cómo se desintegran cada especie. Y es el comienzo de esta desintegración. Vamos a los planetas también. De una vez que terminan de desintegrarse, limpian el tiempo y el espacio con la luz. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Ahora pídele a su mano luz que ingrese a su parte física y empieza a cerrar todas esas líneas y viceversamente. Vamos al holograma, desconectando estas sextas que están en sus puntos, que los humanos ya conocen el holograma, y nos vamos a los planetas. ¿Cuántos planetas van a ser eliminados, Raquel? Adelante, convoca a todos los humanos luz. Vamos a estas eliminaciones desde el holograma, Raquel. Sí. Juntan a todo su ejército que tienen espectros, insectos. Ajá. Reptiles, dragones, cútulos. La raza de este Cthulhu que estuvo escondido, ahora está detectado, blanco este Cthulhu. Sí, es blanco. El blanco no es... Oscuro como siempre se les ha detectado. No es un color gris ni tampoco negro. Es blanco. Bien, Raquel. Adelante. Se va eliminando y vamos a sus planetas, Raquel. Sí, vamos juntando todo lo que nos pertenece ya en este holograma de todas estas entidades. Es como meterse al inframundo. Bien. Porque tiene un planeta arriba, el demonio que estaba arriba y tiene dos en el inframundo. Muy bien, Raquel. Se llega en ese punto donde se encuentra su planeta y son liberados todos a la velocidad de la luz. Le van rescatando a todo reino animal, vegetal y mineral. Tanto sacrificio que han hecho, Raquel, ¿no? Muchísimo sacrificio. Bien. Y utilizando el cristal, reteniendo en los cristales las energías del dolor y la angustia. Es como si estuviera atravesado una lanza en el pecho de uno y le atraviesa del otro lado el dolor que causa de cada uno de ellos. Bien. De una vez que se termina de rescatar, los humanos lo parchan completamente y lo revientan, desaparece. Igual hacen con todos. Son 8 planetas en total. 8 planetas desintegrados, Raquel. Sí, desintegrado y los rescatados. Abrimos el portal, nos dirigimos a la reserva, estamos acá. ¿Cuántos humanos están libres, Raquel, de estos 8 planetas? Con tanta alegría y felicidad les damos la bienvenida a todos. Sí, son 3.741.000.000.000 de humanos luz como parte física. Hermano Triplium. Sí, hermano. Vamos a entregarle la información a los rescatados, los repotencializamos. ¿Hay algún desencarnado de la parte física de Liana acá, Raquel?
Sí, son familiares, amigos, conocidos, como también animales que ella ha visto y que han desencarnado ya. Están libres. Están libres. Raquel, una pregunta. Joana y Loran, que es la hermana y el primo, ¿están libres? ¿Ya estuvieron libres o están librándose otra vez acá? Están libres del todo. Eran partículas. O sea que tenían partículas en estos planetas atrapados. Sí. Estamos liberándola ahora por completo. Del todo, sí. Muy bien, Raquel. Bienvenidos. Se despiden de Liana, sus familiares ancestrales desencarnados. Sí. Listos para despedirnos, para que pasen a la quinta dimensión. Sí, así es. Dice gracias, hermano. Dice gracias, gracias. Abren los y portales, se sienten Raquel. Muy felices. Por supuesto, Raquel. El gato de Liana tiene un historial también. ¿El gatito? Sí. Hay dos gatos que he observado, un blanco y un color crema. Ah, tres me dice. El rojo. El color rojo. Sí. En líneas de vida de ella es un caballo. Era un caballo de ella. Sí. O sea que en sus líneas ha sido ella un jinete con el caballo. Sí. Qué extraordinario, Raquel. Ha llegado nuevamente junto a ella. Se han juntado nuevamente. Muy bien, Raquel. Vamos a seguir viendo más allá de esos eventos de... La unión de una ya. pequeña planta para ella, que lo tiene muy con ella. Esa unión de la planta es el que está metido en el agua. Es la energía, el agua y la planta. Es el reino animal, vegetal, mineral. Muy bien. Raquel, ¿listo para despedir a los humanos luz? Están listos. Desencarnados, hasta pronto, hermanos. Abren los portales de la quinta y nos despedimos de todos. Sí, abren el portal y se dirigen a la quinta dimensión todos. Bien. Y van como rayos, se van la velocidad de la luz. Muy bien. De una vez que terminan de subir, cierran el portal los 6, ya estamos en la reserva. Raquel, sí. Que se integre el humano luz de la paciente Liana. ¿Por dónde ingresa? Viene una unificación completa. Sí, por su corazón ingresó con fuerza dentro de ella. ¿Y qué sucede? Y se abrió completamente. Es como si le llevara para atrás a ella. Ajá. Y siente ese gran amor. Bien. Que también tiene Liana por su parte luz. Bien. Raquel. Sí. Vamos a su vivienda. Vamos a terminar de limpiar completamente su vivienda, destruir esos portales, cerrarlos, a sus centros laborales, todo donde ella nos va a ir llevando. Sí, ingresan con fuerza todos los humanos luz, es como un filtro poner contra todo su apartamento y limpiar todo. En realidad casi todo el edificio lo va limpiando todo, todo, desde arriba a abajo hasta la parte subterránea, 200, 500 metros por debajo, y va limpiando todo lo que son canales de cada entidad, lo va llenando de esporas de luz y lo cierra. Sellan esos portales negativos. Lo cierra completamente y lo rodea un campo energético con fuerza, todo lo que es. Y su casa en especial, su apartamento, su entrada, salida, todo lo que es allá adentro, listo. ¿Listo? Sí. Regresamos a la reserva. Estamos acá. Convócale al médico Saturno, va a ingresar Liana, le vamos a acompañar tomando Liana. Sí, estamos con Saturno. Saturno ha saludado a todo. Bienvenido, Saturno. Y cuando hemos subido, te ha llevado del hombro. Gracias, Saturno. Diciendo. Y le escanea a Liana y la reenergiza nuevamente. Ya está limpia, ya su mano luz lo ha refortalecido completamente. Bien. Solo ya lo que hace Saturno es verificar y ya la verificación está hecha. Bien, ¿lista? Lista. Bien, nos despedimos entonces de Saturno, cierran los portales Saturno. Hasta pronto. A todos los humanos que nos han acompañado, nos han asistido, mi agradecimiento es siempre igual. La gratitud a ustedes, hermanos, de este acompañamiento.
y esta gran alegría de esta eliminación de estas entidades. Gracias. Comienzan a regresar a sus dimensiones que corresponden a Raquel. Cerramos la reserva y nos dirigimos a su vivienda de Liana. Todo han dicho, hasta pronto, hermano, estamos siempre. Gracias, hermanos. A tu llamado, dice. Y se ha cerrado todo, estamos en la casa de Liana. Bien. Vas a hacer cambio con su mano luz para que ahora pueda hablar con la parte física, que es lo más hermoso de cada sesión. Y por supuesto es una energía que ya mi cuerpo, Raquel, siente como una esponja a tanta hermosa alegría y energía. Sí. Haces cambio a la cuenta de 3 con el humano luz de Liana. 3, 2, 1. Hermano Algázar. Completamos lo que tenemos que hacer juntos. Nos has venido mostrando y acá estamos. Así tenía que ser. Tengo una pregunta, hermano. Sí. Todas esas manipulaciones que han existido con tu parte etérea física, ya estás unificado, una sola materia con todas tus partículas completo, hermano Triplium. Sí, ya hemos rescatado todo lo que pertenece a tanto la parte física, etérea, como la parte de luz que me pertenece y estaban por todos lados y no en uno solo. Muy bien. Ya estoy completo, hermano. ¿Cómo te sientes? Con toda la fuerza que necesito para mi parte física. ¿Cómo te sientes, hermano? Mi gran humano, es un gran corazón. ¿Te sientes bien, hermano? Muy bien. Feliz, hermano, feliz. Lo mismo nosotros. Te doy pase con tu parte etérea física, Liana. Adelante, Liana, puedes abrir tu micrófono. Estás con tu mano luz. Sí, hola, Trilede. Yo seguiré llamándote Trilede porque Trilede es mi lucecita más bonita. Así será, como tú lo desees. En realidad no me molesta. Solo quiero estar contigo. No tengo ese sentimiento de molestia. Nosotros no tenemos ese sentimiento, solo tenemos la fuerza del amor para tanto nuestra parte etérea y física. Estoy feliz por estar juntos, porque ya estamos... Sí, Trilede, ahora tengo un cacao mental en mi cabeza por todo lo que hemos hecho antes. Ahora con tu dimensión tan alta, algún día me tendrás que explicar muchas cosas. Tú sabes que a mí me gusta que me expliques, que me digas, comunicación. Siempre que te he dicho yo, a mí me comunicas, me dices, me explicas, porque yo quiero saber. Y muchas veces cuando te digo, Trilede, quiero saber eso, por favor, dímelo. Ahora sí entiendo por estas entidades, porque como me sacaba toda la información, no podíamos comunicarnos. Así es mi gran humano. Y sabes que siempre estaré contigo dándote la información que me vas pidiendo. Por supuesto que te diré lo que necesitas saber. Hay muchas informaciones que tienen que ser paulatinamente, no de todo de uno no podrá ser porque es mucho. Y para la parte humana es algo difícil, porque la parte intelectual, desarrollo cerebral que tienes es un 3% nada más de lo que es un 1000 de lo que tenemos nosotros a la realización y creación de diferentes puntos y avances al desarrollo y al lo que vamos evolucionando. Pero, ¿sabes, Trilede? Me di cuenta algunas veces, porque puedo entender muchas cosas, pero había algo que no me permitía entender. Y me imagino que fueron todos esos implantes y todas estas cosas que no me dejaban entender, aunque en el fondo yo como que entendía todo, pero no podía expresar. Correcto. ¿Me entiendes? Correcto, o sea, entiendo tantas cosas, pero si me preguntas qué entiendes, no te sé decir. Pero yo sé que entiendo muchas cosas, mucho. Y la información que hemos hablado hoy, ahora si me preguntas, cuéntame, no sé de contarte. En el momento cuando me llega y hablo contigo, te explico a mi manera, como entiendo, aunque no tengo el conocimiento, pero me encanta. Así es. ¿Cómo le sientes a tu parte física, hermano? Muy feliz como estoy yo, hermano. La felicidad de ambos es uno solo ahora.
Correcto. Su corazón es mi corazón, mi energía, mi fuerza que necesito. Y somos guerreros a luchar, a pelear. Muy bien. Y a desintegrar todo lo que se nos cruce en el camino. Así es. Trilede, con la parte onírica, por favor, en el sueño. Sí. Me tienes que ayudar y sabes que ya empiezo a ser más consciente, pero hay veces que no sé ni quién soy. ¿Sabes? Sí, porque te desestabilizaba porque tenía varias divisorias de la parte etérea como la parte de luz y que no nos dejaban centrar en un solo lugar, donde ya rescatamos todas las líneas de tiempo y toda nuestra partícula en uno solo. Ya no te preocupes que no pasará más eso. Tendremos la centración de eliminar cada entidad que podamos visualizar. De una vez que visualizamos, sintamos lo que está cerca nuestro y escuchemos un pequeño ruido, estaremos desintegrados. No lo dudes, que haremos eso con toda la fuerza. Muy bien. Pero hay cosas, Trilade, que no me quieres enseñar. Te pedí algunas cosas que no me querías enseñar. Esa parte ya lo entiendo. Pero como siempre te pido, permíteme, por favor, tener mis facultades, empezar a aprender, empezar a comprender muchas cosas. Necesito esa parte para poder defenderme yo también. Como Ahora, cuerpo físico, sí, ¿me entiendes lo que quiero decir? sí, ahora lo harás. Ahora ya estás libre. Estamos libres. Estamos libres. Muy Ahora, bien. ahora tendrás la facultad y la mente abierta a todo lo que tú deseas, captarás y irás realizando. Correcto. Y todo lo que necesitas, tendrás las percepciones y abierta a la fuerza y la luz, la creación y al desarrollo, al aprendizaje que necesitas. Necesitas aprender muchas cosas. Mucho, Trilade, mucho, pero para eso necesito mis facultades para comprender, para cuando yo perciba alguna energía, recibir la intención de alguna entidad, de alguna cosa, lo que me rodea. ¿Me entiendes por dónde voy? ¿Sabes que te he explicado muchas veces? Sí, te entiendo, mi humano, te entiendo. Y lo que haremos primero va a ser diferentes puntos a eliminar. La parte física debe eliminar parásito que se aloja en tu intestino grueso, que lleva la información a tu parte cerebral. Está dominando ese parásito. Tendremos que eliminar eso a después desarrollar la parte intelectual. Y muchas cosas más que ya te darán. Ajá. Trilede, si hago como me enseñaste con la mano, apretar mi barriga y tirarlo, tomar algún té o algo. Sí, muy bien, mi humano. Esa es mi fuerza que yo necesito. Así es. Muy bien. Todo lo que tú sientas con seguridad, lo iremos realizando. Bien. Vale. ¿Lista, Liana? Lista, sí, porque ya lleva mucho tiempo. Vamos a seguir hablando con tu mano luz. Hay revisiones que vamos a seguir realizando, así que no te preocupes. Hay muchas cosas que van a seguir. Mi gran abrazo de luz para ti, mi gran te amo, mi lucero, te amo. Me gustaría... Con mucho cariño. Me gustaría, hermano, que puedas describirle tu parte física. Es que me causa risa a mí. Yo también estoy bromeando, que digo muchas palabrotas. Entonces, con él también, digo, me maltrato. Hermano Luz, como parte humano Luz de una dimensión 320, para que pueda conocerte tu parte física. ¿Cómo eres? ¿Cuánto es tu estatura? Sí, mi estatura es 14 metros 20, hermano. 14 metros 20. Continúa, hermano. Estructura física.
es igual al ser humano, solo que una estatura física bastante alto. Muy alto. Sí. Eres considerado humano luz, ya guardián de portales. Guardianes de portales, Y creaciones. eres creaciones. Y eres genetista. Genetista y mucho más de lo que requiere cada parte etérea humano luz. Así es. Vamos juntos a desarrollar y... Uno no puede ser solamente genetista, solamente guardián, solamente biólogo, no, se estudia todo. Por eso son sus... Todos somos uno solo. Por eso son las evoluciones que vamos teniendo con parte física, etérea, y el humano luz en esas evoluciones va a esos ascensos también. Sí. A estos aprendizajes como luz, ¿no? De ahí es donde uno elige cuál es lo que quiere desarrollar y estacionarse es como quedarse quieto en un lugar. Muy bien. Donde yo he elegido ser el guardián, como también me requieren de mi enseñanza en varios puntos. ¿Qué son esas dimensiones que mencionaste? Donde siempre estás 15, 17, Sí. 32, 14, 70, Sí, ¿no? llegamos en ese punto para darle el entendimiento, el desarrollo a cada hermano luz que va avanzando en su evolución. Son enseñanzas que nosotros realizamos y tenemos el entendimiento al llegar hasta cierto punto. Muy bien, hermano. Vamos a seguir juntos, vamos a seguir charlando. Y mucho por saber, hermano, y por entender. Y seguir preparándola tu parte física. Sí, yo estaré ayudando, hermano, a la parte evolución al mental, a traer todas las informaciones correctas que necesitan a la evolución parte física humana y a una buena conexión a la luz. Correcto, hermano. Muy bien, hermano. Me despido de ti con una alegría. Con cuánta alegría, hermano. Ahora sí ya me iré de tu... Eres bienvenido de siempre. Tu casa, estaré con mi parte física. Pero eres bienvenido siempre. Por supuesto, hermano. Haré la bilocación a visitarte, hermano. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Entonces cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo te sientes, Raquel? Me parece electrocutada. Una energía corriente tan fuerte física. Sí, es como si tendría cientos de cosas que hacer y que desarrollar, pensar y realizar. Una de esas cosas como que salí corriendo con una energía Sí. tremenda, Raquel, ¿no? Exacto. Bien. Raquel, le agradecemos a Liana por esta hermosa y extraordinaria sesión, su alegría que sentimos en su corazón. Sí. Nos despedimos de ella. Pregunta a Trilede por la sesión, si se tiene que publicar o no. Si se puede subir su material. Él dice que no tiene problema, todo está en ti, dice. Todo está en ti, mi humano. Realiza. Tu corazón es lo que decide. Dice. Así es. Si autorizas, subimos tu material entonces, Liana. Listo, perfecto. Raquel. Sí. Nos despedimos de Liana, le damos un abrazo. Y a sus 3 mascotas que vamos a ir viendo en otros eventos. Sí, ya después, son hermosos. Son sus hermosos, gatitos. Sí. Nos despedimos de ella, regresamos, Raquel. Estamos en... Se integra nuestros humanos luz. ¿Por dónde ingresa tu mano luz? Mi corazón. Algazar. También. Gracias a los humanos luz, nuestros humanos luz. Tengo un conteo, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, mueve tus piernas, tus brazos, sientes más tu cuerpo. 3, 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Liana, te agradecemos por esta extraordinaria sesión. Mi nombre es Willy, Raquel, somos terapeutas. Vamos a subir tu hermoso material, gracias a tu autorización también. Gracias.